¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el futuro de los automóviles si estuviéramos en los años 30? Hoy exploraremos los 10 coches concepto más impresionantes de esa década, una época en la que la idea de coche concepto apenas comenzaba a tomar forma. A diferencia de hoy, cuando estos vehículos se presentan como visiones del futuro en salones del automóvil, en los años 30 muchos eran proyectos únicos o producidos en cantidades extremadamente limitadas. Estos coches eran verdaderas obras de arte sobre ruedas, donde diseñadores e ingenieros dejaban volar su imaginación, experimentando con nuevas tecnologías, formas e ideas que desafiaban las normas de la época. Algunos nunca llegaron a la producción en masa, pero cada uno dejó su huella en la historia del automóvil, influyendo en el diseño y la ingeniería de los coches que vinieron después. Chrysler Airflow, de 1934. Comencemos nuestro viaje por los años 30 con el icónico Chrysler Airflow. Ahora bien, podrías estar pensando, espera, el Airflow no era un coche de producción. Sí, fue lanzado como un modelo de producción, pero lo que muchos no saben es que comenzó como un concepto experimental, diseñado para revolucionar la aerodinámica de los automóviles. El Airflow fue uno de los primeros coches en ser diseñado basándose en estudios de túneles de viento, algo que hoy es estándar en la industria, pero que en aquel entonces era una idea bastante innovadora. Chrysler estaba decidida a replantear la forma de los coches, y el Airflow fue el resultado de esa visión audaz. Con su construcción monocasco, el coche ofrecía una estructura más rígida y segura, además de un diseño que desafiaba las normas estéticas de la época. Equipado con un motor de 8 cilindros en línea, el Airflow ofrecía un rendimiento respetable, pero fue su diseño lo que realmente llamó la atención. El frontal redondeado y el parabrisas dividido eran características destacadas, pero que no agradaron a todos. El público de la época estaba acostumbrado a líneas más tradicionales y cuadradas, y el aspecto futurista del Airflow fue considerado extraño por muchos. Además, contaba con un interior espacioso y cómodo, con asientos colocados entre los ejes para mejorar la comodidad de los pasajeros. A pesar de estas innovaciones, el coche no logró conquistar el mercado, en parte debido a su apariencia poco convencional y a la resistencia del público a cambios tan drásticos. Hoy en día, el Chrysler Airflow es un clásico valorado por los coleccionistas, con precios que pueden variar dependiendo de la condición y la historia del vehículo. En subastas, un Airflow bien conservado puede alcanzar valores entre $50.000 y $100.000. Es un coche que, a pesar de su apariencia peculiar, tiene una rica historia y un legado de innovación. 1935 Stout Scarab. ¿Te has preguntado cómo serían las minivans si se hubieran inventado en los años 30? El Stout Scarab es uno de esos vehículos que nos hace pensar precisamente en eso. Creado por William B. Stout, el Scarab fue una idea futurista que desafiaba las convenciones automotrices de su época. Con su diseño aerodinámico e interior modular, el Scarab era más un concepto visionario que un automóvil convencional. El Scarab estaba equipado con un motor Ford V8 de 3,6 litros, montado en la parte trasera del vehículo. Esta configuración no solo liberaba espacio en el interior, sino que también contribuía a una distribución de peso más equilibrada, mejorando la maniobrabilidad. El motor producía unos 85 caballos de fuerza, algo bastante respetable para la época, permitiendo que el Scarab alcanzara velocidades de hasta 130 km por hora. Los asientos del Scarab estaban montados sobre rieles, lo que permitía reorganizarlos según fuera necesario, una característica que solo se popularizaría décadas después. Esta modularidad hacía del Scarab un precursor de las minivans modernas, ofreciendo un nivel de versatilidad sin precedentes en aquel entonces. Además, el coche contaba con suspensión independiente en las 4 ruedas, proporcionando una conducción más suave y cómoda. El diseño del Scarab estaba inspirado en la aviación, con una carrocería aerodinámica que recordaba a un escarabajo, de ahí su nombre Scarab. Esta forma no solo mejoraba la eficiencia del vehículo, sino que también le daba una apariencia única y futurista. Sin embargo, su diseño poco convencional y el alto costo de producción resultaron en la construcción de solo 9 unidades, lo que lo convierte en una rareza en el mundo automotriz. Hoy en día, el Stout Scarab es muy valorado por coleccionistas y entusiastas de los coches clásicos, con precios que fácilmente superan los $100.000. Es un coche que, a pesar de su producción limitada, dejó una huella indeleble en la historia automotriz como un ejemplo de innovación y visión de futuro. 1938 Buick UI Hobby. ¿Te has preguntado cuál fue el primer coche concepto oficial de la historia? Te presento el Buick UI Hobby, una auténtica obra maestra de innovación y estilo. Desarrollado por Harley Earl, jefe de diseño de General Motors, el UI Hobby no era solo un coche, era una visión del futuro. El UI Hobby introdujo una serie de elementos de diseño que se convertirían en estándar en la industria automotriz en las décadas siguientes. Entre sus innovaciones estaban los faros retráctiles, que daban al coche un aspecto más aerodinámico y moderno. Las líneas limpias y elegantes del coche también influenciaron el diseño de muchos vehículos posteriores, estableciendo un nuevo lenguaje visual para GM. Bajo el capó, estaba equipado con un motor Buick de 8 cilindros en línea, que ofrecía un rendimiento suave y potente.
Aunque el coche nunca estuvo destinado a la producción en masa, era totalmente funcional y fue utilizado por Harley Earl como su vehículo personal durante varios años, demostrando la viabilidad de sus ideas innovadoras. El diseño del UI Hobby era futurista y sofisticado, con una carrocería baja y alargada que destilaba elegancia. Las puertas sin marco y el parabrisas envolvente destacaban al coche como una auténtica obra de arte sobre ruedas. Además, contaba con una capota convertible eléctrica, algo bastante avanzado para su época. Hoy en día, el Buick UI Hobby se encuentra en exhibición en el Sloan Museum, ubicado en Flint, Michigan, Estados Unidos. El coche forma parte de la colección histórica de General Motors y se presenta con frecuencia en eventos y exposiciones automotrices debido a su importancia como el primer coche concepto oficial. 1937 Alfa Romeo 6C 2300 aerodinámica Spider. ¿Qué pasaría si combinaras aerodinámica de vanguardia con el lujo clásico italiano? El aerodinámica Spider responde exactamente a esa pregunta. Creado por la renombrada carrocería Touring Superleggera, este prototipo fue una atrevida exploración de conceptos que Alfa Romeo estaba empezando a consolidar en esa época. El aerodinámica fue diseñado con un claro enfoque en la eficiencia aerodinámica, presentando líneas suaves y curvas elegantes que cortaban el aire con facilidad. La carrocería ligera, construida con la técnica superleggera, utilizaba una estructura de tubos delgados cubierta por paneles de aluminio, resultando en un vehículo tanto ligero como resistente. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 6 cilindros en línea, de 2.3 litros, que ofrecía unos 105 caballos de fuerza. Este motor permitía que el coche alcanzara velocidades superiores a los 150 km por hora, un logro impresionante para la época. Sin embargo, el aerodinámica Spider fue considerado clandestino en su momento por varias razones. Primero, era un prototipo, lo que significaba que no estaba destinado a la producción en masa. Esto lo convertía en un vehículo exclusivo, accesible solo para un grupo selecto de personas. Además, la Segunda Guerra Mundial se acercaba, y muchos recursos estaban siendo destinados a los esfuerzos bélicos, lo que limitaba la producción de vehículos experimentales y de lujo. Alfa Romeo, al igual que muchos otros fabricantes de automóviles de la época, estaba bajo presión para centrarse en vehículos más prácticos y utilitarios, lo que hacía que proyectos como el aerodinámica Spider fueran vistos como menos prioritarios. A pesar de ello, el coche dejó una marca duradera en la historia automotriz, influyendo en el diseño de futuros modelos y estableciendo estándares para los coches deportivos de lujo. 1939 Lincoln Zephyr Continental Prototype. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un coche diseñado para uso personal puede terminar convirtiéndose en un ícono automotriz? El Lincoln Zephyr Continental es un ejemplo perfecto de esto. Creado a pedido de Edsel Ford, hijo de Henry Ford, este prototipo fue concebido inicialmente como un vehículo personal para sus vacaciones. Edsel Ford deseaba un coche que combinara la elegancia europea con el confort americano, algo que no estaba disponible en el mercado en ese momento. Encargó al diseñador Eugene Gregorie transformar el Lincoln Zephyr en algo más sofisticado y exclusivo. El resultado fue un coche con líneas largas y elegantes, un capó extendido y una parte trasera rebajada, que exudaba clase y distinción. El prototipo fue tan bien recibido por amigos y colegas de Edsel Ford que decidió producirlo en edición limitada, dando lugar al Lincoln Continental. Este modelo se convirtió rápidamente en uno de los íconos del diseño automotriz estadounidense, conocido por su estilo atemporal y lujo incomparable. Técnicamente, el prototipo se basaba en el Lincoln Zephyr, pero presentaba varias modificaciones que lo hacían único. Estaba equipado con un motor V12, que ofrecía un rendimiento suave y potente, adecuado para un coche de lujo. El interior era igualmente impresionante, con acabados de alta calidad y una atención al detalle que convertían al coche en un símbolo de elegancia. Hoy en día, el Lincoln Zephyr Continental Prototype es una pieza muy valorada en el mundo de los coleccionistas, admirado por su belleza y su importancia histórica. Marca el inicio de una línea de coches icónicos. 1938 Phantom Corsair. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería un coche que parece venir del futuro, pero creado en los años 30? El Phantom Corsair es exactamente eso, un coche conceptual ultrafuturista que desafió todas las convenciones de diseño automotriz de su época. Creado por Russ Heinz, heredero de la fortuna Heinz, en colaboración con el diseñador Maurice Schwartz, el Phantom Corsair era una visión audaz de lo que el futuro de los automóviles podría ser. El diseño era radical, con un perfil bajo y líneas aerodinámicas que cortaban el aire con facilidad. Basado en un chasis Cord 810, el coche presentaba una carrocería de acero y aluminio que cubría por completo las ruedas, una característica inusual que contribuía a su apariencia futurista. El coche tenía capacidad para 6 pasajeros, con 4 asientos en la parte delantera y 2 en la trasera, accesibles a través de puertas que se abrían hacia arriba. Bajo el capó, el Phantom Corsair estaba equipado con un motor Licomin V8 de 4,7 litros, que ofrecía alrededor de 190 caballos de fuerza, permitiendo que el coche alcanzara velocidades de hasta 185 km por hora.
El interior era igualmente impresionante, con tecnología avanzada para su época, incluido un panel lleno de botones y controles que daban al conductor la sensación de pilotar una nave espacial. A pesar de impresionar al público con su diseño innovador y tecnología avanzada, el Phantom Corsair nunca llegó a producción. La muerte prematura de Russ Hines en un accidente de coche en 1939 interrumpió cualquier plan de producción en masa, dejando al Corsair como un prototipo único. Actualmente, el Phantom Corsair se encuentra en exhibición en el National Automobile Museum, también conocido como The Arra Collection, ubicado en Reno, Nevada, Estados Unidos. Si te está gustando este viaje por los coches concepto de los años 30, deja tu like. Y para no perderte las próximas aventuras automovilísticas, suscríbete al canal. Sigamos esta emocionante travesía. 1934, Tatra 77. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó la evolución de los coches aerodinámicos? El Tatra 77 es uno de los pioneros en este campo, considerado como uno de los primeros automóviles aerodinámicos de producción. Inicialmente concebido como un prototipo para probar nuevos principios de eficiencia, se convirtió en una verdadera revolución en diseño e ingeniería. El Tatra 77 estaba impulsado por un motor trasero V8 refrigerado por aire, con una capacidad de 2,9 litros que producía alrededor de 75 caballos de fuerza. Esta configuración permitía que el coche alcanzara velocidades de hasta 145 km por hora. La elección del motor trasero no solo mejoraba la distribución del peso, sino que también contribuía a una conducción más estable y equilibrada. El diseño del Tatra 77 se basó en estudios realizados en túneles de viento, algo muy avanzado para la época. Sus líneas elegantes y curvas suaves no solo eran estéticas, sino también funcionales, reduciendo la resistencia al aire y mejorando la eficiencia del combustible. El coche presentaba una carrocería ligera de acero que ayudaba a maximizar el rendimiento y la economía. Una característica destacada del Tatra 77 era su interior espacioso y lujoso, que ofrecía comodidad y estilo. El tablero de instrumentos era moderno y bien organizado, reflejando la atención al detalle que Tatra ponía en sus vehículos. Además, el coche estaba equipado con suspensión independiente en las 4 ruedas, proporcionando una conducción suave y cómoda. Las innovaciones del Tatra 77 no pasaron desapercibidas. Su diseño incluso influyó en el desarrollo del icónico Volkswagen Escarabajo, demostrando cuán adelantadas estaban sus ideas para su tiempo. La combinación de aerodinámica, motor trasero y construcción ligera convirtió en un precursor de los coches modernos. Hoy en día, un Tatra 77 bien conservado puede venderse por valores que oscilan entre $300.000 y $500.000. 1936 Mercedes-Benz 540K Autobahn Courier. ¿Alguna vez te has imaginado acelerando por las recién construidas autopistas del Autobahn con un coche diseñado específicamente para ello? El Mercedes-Benz 540K Autobahn Courier era precisamente eso, una obra maestra de lujo y velocidad, creada para ofrecer una experiencia de conducción incomparable en las carreteras de alta velocidad. El 540K Autobahn Courier era un elegante coupé diseñado para viajes rápidos y cómodos. Equipado con un motor sobrealimentado de 5,4 litros, el coche producía alrededor de 180 caballos de fuerza, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 170 km por hora. Esta combinación de potencia y elegancia hacía del Autobahn Courier uno de los coches más deseados de su época. Un hecho interesante sobre este coche era que su supercargador, o compresor, debía ser accionado manualmente por el conductor, lo que proporcionaba un aumento significativo de potencia cuando era necesario. El diseño del 540K Autobahn Courier era una verdadera obra de arte, con líneas largas y fluidas que irradiaban sofisticación. La carrocería estaba construida con materiales de alta calidad, reflejando el compromiso de Mercedes-Benz con el lujo y la excelencia. El interior era igualmente lujoso, con acabados en cuero y madera que creaban un ambiente de confort y clase. Se cree que solo se construyeron 2 unidades del Autobahn Courier, lo que lo convierte en una rareza en el mundo de los coleccionistas. Cada ejemplar estaba hecho a medida, atendiendo los deseos específicos de sus propietarios, lo que aumentaba aún más su atractivo exclusivo. Hoy en día, el Mercedes-Benz 540K Autobahn Courier es altamente valorado por los coleccionistas y entusiastas de coches clásicos. En subastas, un ejemplar bien conservado puede alcanzar valores que fácilmente superan los $3 millones. 1935 Pierce Arrow Silver Arrow. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿qué hace que el Silver Arrow sea tan especial? Bueno, este coche conceptual fue un audaz intento de revitalizar la marca Pierce Arrow con un diseño que parecía haber salido directamente del futuro. El Silver Arrow fue presentado en el Salón de Nueva York en 1933 y de inmediato llamó la atención con su carrocería en forma de bala. Este diseño aerodinámico era una innovación para la época, con líneas suaves que cortaban el aire y un parabrisas dividido que destacaba aún más su apariencia futurista. Pierce Arrow estaba decidida a redefinir el lujo y la eficiencia, y el Silver Arrow fue el resultado de esta audaz visión. Bajo el capó, el Silver Arrow estaba equipado con un motor V12 de 7,4 litros, capaz de producir alrededor de 175 caballos de fuerza.
Esto le permitía alcanzar velocidades de hasta 185 km por hora, una hazaña impresionante para la época. El motor V12 no solo ofrecía potencia, sino también una conducción suave y refinada, alineándose con el lujo que Pierce Arrow buscaba ofrecer. A pesar de su diseño innovador y rendimiento impresionante, el Silver Arrow enfrentó desafíos en el mercado. El alto costo de producción significó que solo se construyeron 5 unidades, lo que lo convirtió en una rareza desde el principio. Pierce Arrow esperaba que el Silver Arrow pudiera revitalizar la marca durante la Gran Depresión, pero el alto precio y la producción limitada impidieron que alcanzara un éxito comercial significativo. Hoy en día, el Pierce Arrow Silver Arrow es una joya rara en el mundo de los coleccionistas, admirado por su belleza e innovación. En subastas, un ejemplar bien conservado puede alcanzar valores significativos, reflejando su rareza e importancia histórica. 1932 Ford Speedster. Imagina un coche que encapsula el espíritu deportivo y la exclusividad de los años 30. El Ford Speedster era exactamente eso, una creación personal de Edsel Ford, quien esta vez quería un vehículo que fuera tanto una declaración de estilo como de rendimiento. Este coche conceptual no solo reflejaba el gusto refinado de Edsel, sino que también señalaba el futuro de los roadsters americanos. El Ford Speedster destacaba por su carrocería extremadamente baja y elegante, adornada con líneas aerodinámicas inspiradas en los coches de carreras europeos de la época. Esta influencia europea era evidente en cada curva y detalle, resultando en un diseño que era tanto funcional como estéticamente deslumbrante. El Speedster no solo parecía rápido, estaba diseñado para ofrecer una experiencia de conducción verdaderamente emocionante. Equipado con un motor V8, el Speedster proporcionaba un rendimiento ágil y potente, capturando la esencia de lo que un coche deportivo debería ser. El motor V8 fue una innovación para Ford en esa época, ofreciendo una combinación de potencia y eficiencia que se convertiría en un estándar para los coches deportivos americanos. El interior del Speedster era minimalista, pero sofisticado, con un panel de instrumentos que reflejaba la atención al detalle y el compromiso con la calidad. El coche también presentaba características innovadoras, como un sistema de suspensión ajustable, que mejoraba la maniobrabilidad y la comodidad. Aunque nunca se produjo en masa, el Speedster sirvió como precursor de los roadsters americanos modernos, influyendo en el diseño y la ingeniería de futuros modelos. Creado como un proyecto personal para Edsel Ford, el Speedster reflejaba su pasión por los coches deportivos y su visión innovadora para el diseño automotriz. Hoy en día, el 1932 Ford Speedster es una valiosa pieza de la historia automotriz, admirada por su belleza e innovación. Actualmente, el coche está en exhibición en la Edsel and Eleanor Ford House, en Grosse Pointe Shores, Michigan. Este lugar preserva la herencia de Edsel Ford y ofrece a los visitantes la oportunidad de ver de cerca esta obra maestra del diseño automotriz. Y así concluimos nuestro viaje por los coches concepto más impresionantes de los años 30. Estos vehículos no eran solo máquinas, eran visiones audaces del futuro, cada uno con su propia historia y un impacto duradero en el diseño automotriz. Esperamos que te hayas inspirado tanto como nosotros al explorar estas maravillas de la ingeniería y el estilo. Y si aún no lo has visto, échale un vistazo a nuestro último vídeo, donde exploramos más historias fascinantes del mundo automotriz. Ahora, queremos saber de ti, ¿cuál de estos coches concepto llamó más tu atención? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión, estamos ansiosos por escuchar lo que piensas. Gracias por ver el vídeo hasta aquí, hasta la próxima.